Nosotros te agradecemos por este día, por esta oportunidad. Señor, somos tan inmerecedores de tu gracia, de tu misericordia, pero que hoy nosotros, Señor, nos acercamos confiadamente a este trono de gracia, de misericordia. Señor, reconociendo nuestras falencias, reconociendo, Señor, nuestras necesidades y nuestra condición. Pero también sabemos, Señor, que tú no desprecias un corazón contrito y humillado, al cual así nos presentamos también reconociendo, Señor, que tú eres santo, reconociendo, Dios, que tú eres todopoderoso y que hoy, Señor, en la administración de lo que, Señor, vino a nuestra vida a traernos no solo, Señor, vida eterna, sino una vida abundante. Queremos, Señor, recordar este día, Señor, traerlo a memoria, Señor, que fue por ese sacrificio, fue por amor, Señor, fue porque tú, Señor, fuiste a la cruz, tomaste nuestro lugar, Señor, y ahora nos permites traerlo a memoria para que podamos nosotros seguir adelante, Señor, conociendo, Señor, el tiempo de tu visitación, conociendo este momento, Señor. Queremos también ser hallados dignos delante de ti. Señor, por favor, ayúdanos, revélanos, dirígenos para que tu palabra, Señor, también venga como martillo, Señor, que toda dureza en nuestro corazón sea quebrantado, Señor, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia, Señor, y que podamos nosotros, Señor, abrir el entendimiento a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. No solo queremos el conocimiento, queremos el entendimiento, también el discernimiento, Señor, para que podamos nosotros hacer conforme a tu voluntad, creer conforme a la fe que fue entregada, Señor, y conforme a todo lo que está escrito en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros así nos presentamos también, poniendo las peticiones delante de ti, Señor. Sé que son muchas, pero también sabemos, Señor, que para ti, Señor, aún antes de pensar, tú sabías, tú sabes, Señor, todo aquello que está en nuestro corazón. Pero también presentamos, Señor, cada necesidad, cada situación, cada cosa que está pasando tu pueblo, Señor, y que hoy lo presentamos creyendo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obrarás, Señor, que tú te manifestarás, Señor, conforme a tus promesas. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Así en resumen, hablaba con mi esposa y me dice, mira, de todos los mensajes que recibiste, ¿qué recibiste? Ya quería que le dijera todos mis secretos, pero no. Pero fíjese que durante el retiro donde fuimos no solo, como le decía, instruidos, enseñados, Dios habló de muchas maneras a nuestra vida, porque también ahí llegamos como ovejas nosotros a recibir la impartición de los 5 ministerios, pero se habló mucho de la madurez de la iglesia. Creo que la importancia de que crezcamos nosotros en todos los aspectos es importante, hermano, para que podamos nosotros conocer no solo los tiempos, discernirlos y saber que esas etapas de las que Dios viene hablando a nuestra vida, es que Dios anhela que la iglesia crezca en todos los aspectos. Que la iglesia podamos, hermano, a través de los ministros, podamos preparar un pueblo dispuesto, un pueblo que ha crecido, un pueblo que ha dejado lo básico, lo elemental y ha avanzado al conocimiento. Y también se habló del carácter de cómo nosotros vamos a enfrentar este tiempo final, que lo que aún en medio de las pruebas nosotros somos formados, aún como Dios pone a través del oro, que aún al pasarlo por fuego, hermano, es cuando ese metal da el valor precioso que tiene, la plata y todos los metales. Y yo creo que es una manera en cómo nosotros, al tener ese entendimiento, por eso le hablaba cómo el Señor quiere que podamos nosotros no solo conocer, sino yo le puse a la administración que me dieron que tuviéramos sed. Diga conmigo, sed, pero sed con C, porque sería conocimiento, entendimiento y discernimiento. Porque cuando entendemos el principio, hermano, cuando conocemos y lo entendemos, entonces vamos a dar fruto. Por ejemplo, vemos a aquel hombre, hermano, que llega al profeta, que leyendo al profeta Isaías, era un hombre que leía pero no entendía. Y así, hermano, la iglesia puede ser que conozca mucho, pero no logró entender lo que Jesús quería para ellos. El pueblo de Israel, hermano, dice la Biblia que les fue quitado el reino porque no dieron frutos del reino y fue entregado a usted y a mí.
Entonces la importancia, hermano, de cómo estamos nosotros también recibiendo esta administración. Le estoy contando más o menos de todo lo que nos regalaron, lo que Dios hablaba en nuestra vida, porque también se hablaba de un despertar. Despertar a los valientes, que la iglesia no estuviera dormida, que la iglesia del tiempo final fuera una iglesia, hermano, donde una visitación del Espíritu se tiene que manifestar no solo en la vida, en nuestros hogares, porque Dios lo prometió, que Dios iba a dejar para el tiempo final el mejor vino, un mover de su Espíritu Santo, donde el gozo sería nuestra fortaleza, donde nosotros tendríamos una revelación también de Jesucristo, nos quitarían vendas y deberíamos de caminar en pos de ese llamado. También, hermano, se habló mucho bueno, lo que todos sabemos de estar enamorados, de deleitarnos en el Señor y realmente, hermano, y todo lo que concierne al Evangelio, que podamos deleitarnos en todo aquello. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Pero que no nos deleitemos porque queremos los deseos, porque que nos deleitemos porque lo amamos a Él y como una añadidura vendrá aquellos deseos de nuestro corazón. Pero como le digo, es una batalla de todos los días. Es una batalla, hermano, y cómo nosotros también debemos en este tiempo centrar nuestras prioridades, porque realmente la Biblia marca claramente: buscad el reino de Dios primeramente y su justicia, y todas las cosas vendrán como añadido. Entonces tenemos que tener nuestras prioridades bien enumeradas, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a madurar, tenemos que realmente entender que Dios está formando un carácter en nosotros y así a la vez como el enemigo copia, también el anticristo está formando carácter en la gente. Entonces es una batalla de todos los días y entonces vamos a entender que dice la Biblia en Jeremías 3:15, le habla a la iglesia, dice: os daré pastores. Fíjese la responsabilidad que tenemos nosotros. La responsabilidad que tenemos que realmente llegar a ser pastores según el corazón de Dios. Y ahí tenemos que ver a David, tenemos que ver que siempre su confianza, a pesar de sus errores, llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Hermano, eso lo podemos y lo hemos platicado de muchas veces, no solo el caminar de David, no solo los errores que cometió, pero sin embargo al reconocer sus faltas, al levantarse, 7 veces cae David durante todo lo que habla la Biblia, y por eso Salomón escribió: 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. Y a pesar de eso llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora Dios nos llama como ministros a que podamos nosotros, mire, os daré. Dios está preparándonos para que podamos nosotros tener esa calidad o cualidad de llegar a ser según el corazón de Dios. Pero para eso tenemos que conocer el corazón de Dios, para que podamos nosotros ministrar al pueblo. Y dice la Biblia: y ellos, nosotros los ministros, vamos a pastorear con conocimiento y discernimiento. Fíjense, para que se logre entender y porque podamos, el discernimiento es separar una cosa de la otra, lo precioso de lo vil, para que tengamos los sentidos bien ejercitados y separemos lo que es de Dios y que es del mundo. Entonces nosotros tenemos que entender que al preparar a la iglesia va a haber situaciones, porque también dice la Biblia, hermano, voy a avanzar, porque Oseas en el capítulo 4 y versículo 6 dice: mi pueblo, pero mire, el pueblo de Dios, ¿cuántos somos pueblo del Señor? Y entonces dice: es destruido porque le falta conocimiento. Y por cuanto tú has rechazado el conocimiento, fíjese, le falta porque lo rechazó. Y entonces ese es el punto primordial, porque dice: yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Y Dios nos ha llamado como reyes y sacerdotes para cumplir una función, para que podamos nosotros tener el conocimiento qué es lo que le agradaba a Dios. Recuerde que David, hermano, quiso cumplir una función de sacerdote y se equivocó, porque el arca del pacto la puso en bueyes. No era mala intención, su intención era buena, pero no era conforme a como Dios le había enseñado. Porque cuando David se dio cuenta que en ese momento muere Usa, hubo una consecuencia por no conocer realmente la manera como Dios había estipulado y quiénes eran los que tenían que llevar el arca en los hombros, que eran los sacerdotes. Por eso le digo, el conocimiento es tan importante, hermano, para que nosotros no hagamos cosas que aún no nos corresponden, o tal vez hay una inmadurez y no se le puede dar a alguien un puesto tan alto que se puede envanecer como le pasó al diablo.
Entonces lo que le quiero marcar es que el pueblo es destruido, y cuando yo voy a la Biblia, realmente, ¿qué es? Yo podría decir, es destruido, se destruye. Pero esa palabra tiene muchos significados que nos amplían el entendimiento de lo que es destruido, porque en la Biblia marca y dice, el pueblo es destruido. Mire, el pueblo es destruido, esa raíz primaria es ser mudo o silente. El pueblo calla porque no conoce, porque no sabe. Perdónenme lo que le voy a decir, se encuentra allá afuera con alguien que conoce una doctrina equivocada, y como el pueblo de Dios no está bien instruido, bien enseñado o con conocimiento, pueden afectarlo, porque hay también doctrina de demonios. Y que hay cosas lo que le pasó a Adán, lo que le pasó a Eva, una doctrina de Satanás con que le empieza a hablar con que Dios os ha dicho, poniendo a Dios al frente, y entonces les cambia el pensamiento, les cambia el deseo de Dios, y entonces podemos ver, como dice el apóstol Pablo, que teme que así como la serpiente engañó a Eva, la iglesia del tiempo final sea engañada porque le falta conocimiento. Y una de las cosas que está privando el conocimiento es que la iglesia no le gusta leer la Biblia. No, yo no digo de usted, yo estoy hablando en general. Porque muchas veces, hermano, por eso alguien decía que parecemos catogélicos, que a veces parece misa, que solo venimos y vamos y volvemos a una vida normal, sin tener aquel deseo, aquel anhelo de tener un devocional, de escudriñar, de buscar, de crecer como Jesús crecía en todos los aspectos, en sabiduría, en conocimiento, hermano, en estatura para con Dios y para con todos nosotros. Pero mire pues, y aquí dice el pueblo hacer mundo, fíjese, destruir es que aquel cristiano que ha conocido le atraigan más las cosas del mundo. Y eso es parte del no tener el conocimiento de aquello que sabe que a Dios no le agrada. Cuando hay algo que tenemos que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece, es cuando entonces el conocimiento viene, el entendimiento, entendemos aquello que sabemos que, hermano, que puede afectar nuestra comunión, aún nuestra salvación. Entonces empezamos nosotros a caminar de una manera diferente. Aquí dice perecer, cesar, cortar, destruir o estar en silencio. Mire, el pueblo que conoce y entiende, evangeliza. Y el pueblo que conoce pero no entiende, está mudo. Porque ese fue el primer mandamiento. Eso fue el primero, lo que el Señor dijo, que fueran a predicar a todas las naciones y el que creyera fuera bautizado. Y esa fue la gran comisión. Y ahora nosotros tenemos ese llamado, ese mandamiento de poder predicar, de poder hablar allá afuera lo que hemos visto, lo que conocemos acerca del verbo de Cristo. Y entonces no paramos, porque es lo que realmente somos, porque entendemos. Y entonces si estamos callados es porque nos falta el conocimiento. Y una de las maneras de verse destruido es que uno se queda callado ante la adversidad. Fíjese que estudiaba un poco acerca de todo. Ayer en la tarde, mejor dicho, hoy a las 2 de la mañana estaba yo en el aeropuerto platicando con un amigo de la iglesia que veníamos para acá. Y me comenta, y empezamos a platicar de todo lo que se está manifestando ahora, de todo esto de los que se creen perros, gatos y gusanos o lo que sea, ¿verdad? Pero el problema mayor no está en ellos, porque ellos quieren llamar la atención. El problema es en su alma, porque no tuvieron la enseñanza, la directriz. Porque yo pregunto, ¿dónde están los padres de todos esos jóvenes? ¿Dónde está? Porque ellos no crecieron ya de 18 años. A ellos tuvieron que tener una enseñanza, tuvieron que, hermano, y entonces lo que hacen ahora es llamar la atención, porque hay una necesidad tan grande en su alma, que es la única manera que empiezan a llamar la atención de toda la gente. Y entonces por eso, ¿cómo llega una destrucción? Por no tener el conocimiento de Dios. ¿Cómo llega, hermano, una destrucción? Por rechazar aquello que no solo nos ayuda en esta vida, sino nos ayuda en la vida eterna. Y entonces cuando yo voy, que dice que el pueblo es destruido, mire, está en silencio. No me conteste, solo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted evangeliza en su trabajo, en su casa, todos saben que usted es cristiano, o es de la secreta?
o es del FBI, borrando Biblias en la iglesia. No, 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 porque es que es parte del enemigo, silenciar, adormecer, callar. Y entonces cuando yo veo que la palabra rechazar también tiene una manera de poder atender esto, dice que es desdeñar, es desaparecer, abominar. Mire, es alguien que rechaza, abomina. Hermano, abominar es algo que no le agrada, es algo que desprecia, desestima, como que no le da el valor, porque también dice menospreciar, no le da el precio correcto, aquello de buscar el conocimiento. Aquello de que estamos siendo formados, hermano, para hacer lo que a Dios le agrada, ver qué es lo que Dios está hablando para nuestra vida, porque nos van a demandar por haber rechazado, pero también por entender que tuvimos la oportunidad, hermano, de poder crecer, de poder entender, porque muchas veces nosotros decimos algo que escuchamos, pero nunca cercioramos que está escrito. Y entonces solo repetimos, y ese es un problema, un peligro, porque mire, porque no se tiene el conocimiento. A veces solo se tiene información, pero no conocimiento, y menos entendimiento, y peor discernimiento. Pero no me quiero quedar ahí, porque Isaías también dice que el pueblo es cautivo. Ahora dice por falta de discernimiento. Por eso el discernimiento, hermano, es para la capacidad que Dios nos da para reconocer la verdad, identificar lo correcto y detectar lo falso de lo que no es verdadero. Aquí es cuando nosotros nos damos cuenta. Y esa palabra cautivo, fíjese que me llamó la atención y me llama mucho la atención, porque nos confronta como, hermano, el discernimiento es cuando alguien ya ha madurado, cuando ya practica, ya tiene una práctica de aquello de que esto parece bonito, pero no es de Dios. Porque ahí uno discierne lo santo de lo profano, porque muchas veces, hermano, se parece, pero no es. Y entonces nos damos cuenta que el pueblo es cautivo. Y esa palabra cautivo, mire lo que dice. Esa palabra cautivar en la Biblia dice, hermano, el pueblo es desnudado, deshonrado, descubierto, expuesto. Ahí dice, es descubierto. A menudo descubrir tiene un enfoque, mire, en las relaciones aún sexuales como piel. Mire cómo el pueblo es puesto cautivo. ¿Por qué no? Porque no discierne lo que está haciendo, lo que está viendo, lo que está viviendo. Y entonces el enemigo se aprovecha de eso para exponer, desnudar a la gente que piensa que está haciendo lo correcto, que piensa que nunca se va a dar cuenta, porque no hay nada oculto que no vaya a ser descubierto. Y entonces también dice cautivo, literalmente descubierto, o sea, el estado o condición de haber sido tomado como prisionero y deportado a otro país. Mire, hermano, chismear, literalmente descubrir una confidencia, o sea, dar información que es confidencial. Porque a veces uno no discierne a quién le cuenta y no sabe que es el chismoso de la ciudad, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ya no tenemos ese tacto de saber a quién contarle, de saber a quién buscar ayuda. Y a veces, hermanos, solo después se desnuda y después dice, no, pero es que en la iglesia me contaron porque la gente lo contó antes y todo se supo. Pero entonces lo quiero llevar a este punto, porque realmente, hermano, como con la madurez uno va desarrollando no solo el discernimiento, sino con la práctica constante, hermano, aumenta nuestro conocimiento y prácticamente nosotros sabemos que el tiempo que vivimos, hermano, es crucial. Es un tiempo hermoso. Diga conmigo, es un tiempo hermoso. Donde mucho se empieza. Ahorita que estábamos allá en el retiro, hermano, miraba a la juventud entregada, miraba a esos jóvenes tocados, buscando, adultos, ancianos. Fíjese que ayer que yo salí a las 2 de la mañana de Guatemala y pasé por donde fue el retiro. Era como la 12:45. Y paso, hermano, todavía limpiando, sacando. Y yo digo, pero, y no les están pagando, si no es por amor.
aquello que la gente está viendo. Y dije, no, hombre, estos cuates sí son fanáticos. No, no tanto así, ¿verdad? Pero yo le digo, mire, yo me quería bajar como quien diga, oren por mí para llevarme esto para San Diego y trasladarlo y bendecir al pueblo para que se enamoren de tal manera, hermano, que sea un deseo. No, nadie los estaba viendo. A las 12:45 de la madrugada, ¿quién lo ve? Limpiando los baños, haciendo, hermano, sacando las sillas a esa hora. Y yo me digo, mi cuñado, bueno, sí, mi cuñado, esposo de mi hermana, me dice, él no es cristiano. Me dice, mira qué tremendo. Eso me impacta de los evangélicos. Me dijo, ¿cómo es que a esta hora? No, hombre, a esta hora yo ya estoy con Morfeo en el tercer sueño, me dijo, ¿verdad? Pero que hagan esto. No, hermano, pero no eran solo gente adultos, jovencitos. Había una señora con su niño cargado así, mira, hermano, y agarrándolas. Ya me bajaba a tomarle video para que usted me lo creyera. Y hoy le dijera yo, corre video, y usted mirara, hermano. Pero mira, pues, pero el problema es que el tiempo donde nosotros empezamos es hermoso, pero el peligro es el llegar. Yo quiero decirle, el venir al evangelio no es tan difícil, por decirlo de esa manera, sino una de las cosas que más afectan es permanecer. Porque al principio hay un entusiasmo, al principio hay un deseo, hay una pasión, hay unas ganas, una fuerza. Y hermano, y uno va y no le importa. Pero la Biblia me dice, por eso ahí viene el conocimiento, es mejor el final de un asunto que su principio. Entonces la pregunta, me gustaría, a veces digo, no, y escucho a los hermanos cuando me explican, pastor, de verdad que yo hacía, yo ponía, me iba, venía, cantaba, danzaba, ministraba, evangelizaba y la boca no me paraba. Y yo le digo, qué lindo, ¿y ahora? ¿Ahora estás callado? Pero lo que le quiero decir que cómo es el final que vivimos. Y entonces la importancia de esto, porque la importancia de discernir, la importancia de discernir va muy ligado a lo que hoy vamos a hacer, porque es esa manera de ser cautivos. Dice la Biblia en 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Recuerde que Isaías también dice, sus nobles están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Por no discernir, hermano, a pesar de tener los elementos, hay gente que se seca, hay gente, hermano, que tiene hambre, pero no de la palabra, sino hay cosas que le están afectando porque no saben discernir aquello que, hermano, que aunque es un pedacito de pan, aunque es una copita de jugo, cuando se discierne uno sabe que es el cuerpo de Cristo y es la sangre del Cordero. Y que realmente eso va a tener un beneficio poderoso en mi vida, en mi ser integral, al hacerlo con el entendimiento. Y para que entonces no beba un juicio, hacerlo por hacerlo. Yo le he contado al principio, hermano, que en una oportunidad nos tocó dar vino, de ese vino kosher, una copita. Y le he contado que estaba una familia, el papá, la mamá y sus 4 hijos. Los hijos de 8, 6, 4 y 2. Hermano, y entonces cuando pasó a la copita de vino, hasta los niñitos empezaban a agarrar, porque el papá decía, agarren y después me dan la copa. Se echó 5 copitas, porque era vino. Digo, no discernió. Es que ese es el punto. Y el problema es que la Biblia dice, por eso hay muchos débiles, enfermos y otros que han muerto. Recuerde que muerte no solo es literal, sino muerte es separación de Dios. Entonces hay gente que toma la cena del Señor sin discernir, sino la toma ya como ¿cómo le pudiéramos decir? Como una tradición. Como hoy es domingo de resurrección, dirá, voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Y la toma ya y sigue como que es. Perdóneme lo que le voy a decir. ¿Sabe cómo es? Como cuando he escuchado, he visto personas, ahorita que fui a Guatemala, hay alguien que le prohibieron que comiera dulce. Entonces nadie puede comer dulce porque no, fíjate que me prohibieron, pero no hay problema. Entonces fuimos porque el café sin pan como que no tiene sabor. Y nos sentamos y yo le dije, tú no puedes comer pan. No, me dijo, ya me puse la inyección, así que puedo comer todo lo dulce.
Entonces le dijo, no, no, si eso no es para que comas, eso es para que, no, para que te prevengas de que esto te afecte más. Y así pasa con la Santa Cena. Ah, ya me perdona, pues ahora puedo seguir pecando. No. Por no discernir, el pueblo de Dios es llevado cautivo, desnudo, se manifiesta, se muere, se afecta, deja de buscar. Y entonces lo que le quiero decir es la importancia de lo que nosotros hoy hacemos, este pacto de amor, hermano, porque Dios desde el principio, mire, Él no solo pactó con la humanidad, sino que siempre la mayoría de pactos poderosos fueron sellados con sangre. Y cuando nosotros vemos esto, porque no solo la sangre significaba, hermano, el compromiso, la fidelidad de Dios, la permanencia de aquello que Dios, hermano, no se mueve, sino Dios es fiel, Dios es veraz, hermano, su sí es sí, su no es no. Vemos cómo entonces Dios nos da esa capacidad de reconocer cuando Él está hablando y cuando es algo que viene a ayudar a nuestra vida. Por eso le quiero traer más que una predicación, la enseñanza de lo que vamos a hacer hoy. No es nada más para que Dios nos perdone y para que Dios nos extienda el cetro de misericordia, sino es una oportunidad para dejar de pecar, para que podamos nosotros agradarle en todo. Y por eso, hermano, la importancia de como le decía al principio, no solo es de venir al evangelio, es de permanecer. Y por eso dice Lucas 24:49, esta versión EUSA dice: sabed que yo os envío al que mi Padre ha prometido. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seas revestidos de la fuerza. Por eso le digo, el permanecer. Hermanos, tenía una promesa. ¿Cuántos tenemos promesas de parte de Dios? El punto es que a veces la promesa no llega cuando yo quiero que llegue, sino que lo que nos va a ayudar es a recibir, a creer, así como decía la profecía, que Dios hoy no solo, hermano, aumentaba nuestra fe. Y mire, dice la Biblia que nuestra fe debe ser como un grano de ¿qué? Pero mire, tremenda la enseñanza del grano de mostaza. No es porque es chiquito, no es porque este grano es pequeño, sino lo que tiene este grano de mostaza es que usted le pasa un carro a esa semilla, no se quiebra. Usted la hace así, no se quiebra. Y le pega, no se quiebra. Por eso lo que dice que el grano de mostaza, que tengamos fe como un grano de mostaza, es que resistamos en medio de las adversidades, en medio de los atropellamientos, de los problemas, que nuestra fe sea inquebrantable. Lo único que hace que ese grano de mostaza se abra es el agua. Entonces cuando el agua, la palabra, se abre, entonces en nuestra fe empieza a crecer, a aumentar como la del centurión. Una fe, la Biblia le dice una mega fe. Reciba una mega fe de parte de Dios para que creamos en todos los aspectos de nuestra vida y en sus promesas. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios? Pero a veces no permanecemos en la promesa. Eso le pasó, hermano, al primer rey de Israel. Dios, hermano, como lo escogió él, pero porque el pueblo lo pidió. Pero sin embargo, aún con Elí dijo: yo había prometido que tú y tu casa serían mis sacerdotes para siempre. Pero a consecuencia de él no discernir lo que hacían sus hijos, de no discernir lo que estaba viviendo, le fue quitado algo que Dios le había prometido. Y es lo mismo que nos está tocando vivir ahorita, porque yo veo que el Señor les dice, que Jesucristo les dice: miren, no se vayan a ninguna parte, sino primero permanecen y son investidos por el poder de lo alto. ¿Cuántos solo fueron investidos en ese tiempo? Como 120. Y eran miles. No permanecieron en ese momento. Y Dios nos está hablando constantemente, porque dice: y yo les envío, sean llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces, hermano, queremos las cosas como así, que se nos solucionen los problemas así, sin hacer nada, como comida, ¿qué? ¿Cómo le llaman? Comida rápida. No, en lo que se tardan un taco, en Taco Bell ya los tienen duros, mejor así rápido. Y a veces así es nuestro evangelio. Queremos que mientras, hermano, queremos que
tener la capacidad de Daniel mientras propuso en su corazón, ya su oración había sido escuchada. Pero a veces queremos eso de Daniel, pero no tenemos, hermanos, ni siquiera la D de Daniel. Porque él se propuso en su corazón. Él, hermano, no quiso contaminarse. Él prefirió agradar a Dios. Y entonces era un hombre muy querido en el cielo, porque prefirió, hermano, la ira del rey, que entonces realmente él poder, hermano, afectar su relación con Dios. Igual Moisés, hermano, dijo: yo no quiero ser yerno de Faraón. O que el abuelito, no, que mi Faraón sea mi abuelito. Sino prefirió todo lo oprobio de su pueblo que ser llamado hijo de la hija de Faraón, porque tenía su fe, su identidad bien cimentada. Entonces el permanecer, ¿qué significa? Mantenerse, quedarse, continuar, durar, seguir, persistir, perpetuarse, conservarse, resistir, habitar, establecerse. Es que eso es lo que va a dejar una huella. Eso es lo que realmente estamos viviendo. Si permanecemos, hermano, las promesas del Señor se van a manifestar en nuestra vida. Si realmente entendemos este principio, si realmente obtenemos el conocimiento y traemos el entendimiento, entonces vamos a poder discernir, hermano, quién nos habla, en qué momento o qué es lo que Dios tiene para nosotros. Pero quiero avanzar porque dice 1 Juan 2:18: hijitos, es la última hora. Y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido, mire, muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Y eso fue hace 2000 años. Imagínense cómo estamos ahorita. Y entonces dice, pero mire, lo tremendo. Juan el apóstol dice: han salido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Por entonces uno discierne, es el tiempo. Porque el pueblo de Israel sabían del tiempo, del clima, pero no pudieron discernir el tiempo de su visitación. Ahora nos toca vivir y dice Juan: mijitos, ¿cuántos somos hijos de Dios? Y entonces sabemos que el anticristo viene. Y Juan les dice: pero mira, también han surgido muchos anticristos. Pero lo que me llama la atención, ¿de dónde salió ese montón de anticristos? Y dice: salieron de nosotros. Pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. ¿No se ha dado cuenta que hay gente, por lo menos cuando se va a evangelizar: no, yo ya estuve ahí, pero ya no? Y ahora están enemigos del evangelio. Atacan contra todo al evangelio. Gente que estuvo, es más, gente que predicó. Y entonces Juan dice: pero vosotros, diga conmigo, yo, tenés la unción del santo y vosotros lo sabéis. Fíjese la importancia. Y entonces esa palabra permanecer básicamente es quedarse. Como quien dice, en medio de las circunstancias, hermano, tenemos que tener la certeza, la firmeza de en quién hemos creído, para que ningún viento de doctrina, cualquier situación, hermano, nos aleje de la verdad. Y eso es lo que nos toca, hermano, vivir en este tiempo. ¿Por qué? Porque cuando conocemos a Jesucristo, hermano, sabemos que Él es el sustentador de nuestra vida. Hermano, aunque vengan las circunstancias difíciles, vamos a permanecer, porque nuestra mirada está puesta en Él, en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso le digo, venir al evangelio se lo va a poner: qué lindo, los hermanos amables y qué lindo. Pero cuando empiezan los roces, me voy. En esa iglesia, no juzgue la iglesia, porque es la amada del Señor. Mejor diga ese hermano, esa hermana. Tampoco diga eso. No, pero es que muchas veces, no, es que esa iglesia, no, cuidado, por no discernir lo que hablamos, después nos viene el mazazo. Y entonces miren, porque aquellos que tienen una fe genuina permanecen. ¿Sí o no? Aunque probados por fuego, pero resultará en honor, en honra y alabanza a nuestro Dios. Y así es el verdadero evangelio.
Por eso, hermano, Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para que podamos resistir lo que está por venir. Y que por eso le decía, la semilla de mostaza, que resistamos y permanezcamos. Mire, hermano, ¿cuántos amamos al Señor? Que un título, que un llamado, que un diácono, que un anciano, si te quitan el privilegio, sigas amando igual como cuando tienes el privilegio. Porque a veces se ama más el privilegio que a Dios. Ay, me bajaron, me sentaron por algo, ¿o no? Yo cuando le pego a mis hijos, aunque usted no lo crea, aunque sea con corbata, se me ponen bravos, enojados y llorones, pero no dejan de ser mis hijos. Al rato vienen bien sedita, ¿va? Entonces, dile al de la par, permanece. ¿Cómo? Por eso mire lo que me da tristeza. Salieron de nosotros. Conocíanlo en nosotros. Y ahora están pelando de nosotros. Pero que hablen de nosotros y de Jesús, ¿qué no dijeron, hermano? ¿Va? ¿Cómo lo trataron? ¿Cómo le escupieron? Todo lo que le dijeron. El problema es que hablen de la iglesia. Porque la iglesia no dice iglesia de Francisco, dice iglesia de Cristo. Y entonces si es la iglesia de él, por eso él dice, la venganza es mía. No te metas, tú sigue predicando. Va, pero avancemos porque mire pues. Y entonces viene la Biblia y el Señor le habla a sus discípulos y le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Nunca lo habían escuchado y todos decían, pero ¿qué cosa tan difícil está diciendo? Entonces una de las cosas que la Santa Cena es, lo que tiene que habilitar, lo que tiene que ministrar en nuestra vida es permanecer, porque estamos siendo ministrados en la genética del Señor. Y el Señor nunca retrocedió. El Señor siempre siguió adelante. El Señor, hermano, a pesar de todas las cosas, cumplió su función. Vino a la tierra, descendió a los infiernos y regresó al Padre. Es más que vencedor. Y nosotros tenemos que llegar a esa estatura, a más que vencedores en Cristo Jesús. Y todo lo que va a hacer esto es que permanezcamos. Pero mire, le voy a decir algo. Es que la Santa Cena es un momento de definición. O permanecemos o nos manifestamos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿No se acuerda cuando el Señor le dijo, uno de vosotros me va a traicionar? ¿Y cuántos eran? ¿Cuántos eran? ¿Y cuántos lo traicionaron? 12. Porque todos tenían en el corazón, seré yo maestro, seré yo maestro. Y todos no permanecieron, todos salieron huyendo. Fíjese, los que estaban con él. Por eso le digo, si aquí dice que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, es que entonces lo que tiene que habilitar es que podamos nosotros estar firmes, que podamos permanecer, que podamos entender que la batalla no es mía. Si él conmigo, ¿quién contra mí? Si él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso esa palabra permanecer se la pongo ahí otra vez, porque significa, mire, quedarse en un lugar, estado, relación, expectación. Es algo que nosotros tenemos que entender, hermano, que es hacer escala. Mire, aquí estamos solo de paso. Aquí estamos solo de paso. Aquí es para ser perdurar, para resistir, para persistir, para retener, para entender el propósito de permanecer como un solo cuerpo. Porque hay tantas batallas en nuestra vida, contra nosotros mismos, hermano, porque hay pasiones que están afectando para que se rompa, para que se divida. Pero aquellos que hemos permanecido, aquellos que al tomar la Santa Cena este día, va a venir una administración para que en medio de toda circunstancia vas a permanecer y Dios se va a glorificar, como también dice la palabra y dijo la profecía: no te he dicho que si creyereis verás la gloria de Dios. Pero para eso estar que creer aquello que no se ha visto. Esa es nuestra fe.
la certeza, la constancia de que Dios va a obrar, aunque mis ojos no han visto, pero su palabra es que permanece para siempre. El cielo pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. Fíjese pues, pero es que mire, aquí se manifiesta si permanecemos o no. Porque dice la Biblia, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por eso le digo, el fruto, por sus frutos los conoceréis, no por lo que se habla tan bonito, sino por lo que se dice y se hace. Entonces ahí se va a determinar si realmente nosotros estamos permaneciendo. Si realmente nosotros estamos, hermano, creyéndole a lo que Dios está haciendo. Por eso le digo, esta es una administración donde el Señor Jesucristo está hablando sobre nuestra vida, para que permanezcamos en medio de las circunstancias, que nos enamoramos. Mire, hermano, qué lindo un año de deleite, y que usted o yo estemos amargados. Entonces, diga conmigo, es habitar en Él para que demos fruto. Avanzo. Juan 15:5, no, aquí lo va a hacer. Juan 15:6. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Mire qué tremendo. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Ese es el peligro cuando uno empieza a secarse, empieza a alejarse, empieza, hermano, a veces vienen los desiertos y la voz de Dios ya no es la misma. Porque nuestras prioridades, porque como le digo, el permanecer es una de las cosas que más pueden ser difíciles para cada uno de nosotros. Porque como aún le decía yo a mi esposa, mira, ya llevamos 30 años de casados. Y entonces ella me dice, ¿sabes por qué he permanecido contigo? Porque te amo. Ella me dijo, yo me casé contigo no porque tenías dinero, carro, propiedades, no porque eras simpático, hermoso, bello. Me dice, me casé contigo porque te amaba. Y hoy 30 años, a pesar de circunstancias, permanecemos porque conocemos lo que es el amor. Eso lo traslado a Cristo. Si estamos enamorados del Señor, si amamos al Señor, hermanos, nosotros lo vamos a amar no importando las circunstancias, porque lo amamos tal y como es Él. Y vamos a permanecer teniendo, no teniendo, viendo, no viendo, haciendo todo aquello, porque Dios siempre permanece fiel. Cuando uno ama al Señor, hermano, no lo ama por las circunstancias, lo ama por lo que Él es en nuestra vida, por lo que Él ya hizo en nuestra vida, por lo que Él está haciendo, por las promesas que tenemos. Y entonces nuestra vida va a ser diferente, porque vamos a entender que sus promesas son sí y amén. Tal vez no lleguen hoy, tal vez no lleguen mañana, aunque la promesa se tarde, con todo esperaré al Rey, al Señor de mi salvación. Eso dice Habacuc. Aunque no haya en los olivos, no hayan uvas, aunque, hermano, no hayan olivos, en las vides no hayan uvas, ni haya alimento para el ganado. Dice él, con todo, yo lo amaré, lo esperaré al Dios de mi salvación. Y ahí es cuando la frustración del cristiano, hermano, porque tiene una expectativa y no llega. Pero si permaneces, se va a ver el fruto de la permanencia. Quisiéramos que tener una varita mágica. Hijos, adoren ya, solo con la varita, ¿verdad? Sé siervo, sé sierva, haz y no hagas. Y quisiéramos así, pa. Pero muchas veces lo que está haciendo Dios, trabajando con nosotros los padres, para después desatar a los hijos. A veces estamos tan atados y queremos nosotros desatar. Un ciego guiando a otro ciego. Entonces, mire, y lo que va a dejar una huella es la permanencia.
que seamos permanentes en lo que hemos creído, en lo que realmente, hermano, hemos entendido, para que no nos sequemos, para que el fuego es prueba. Pero a veces estamos tan en prueba y en prueba porque estamos alejados del Señor. Y del Señor dice: los llevaré al desierto y les voy a hablar a su corazón. Y mucha gente se acostumbra al desierto. Pero mire, pues, dice la Biblia: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. Yo quisiera que dijera: solo pide y se te hará. No, 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 hay una, realmente aquí está, hermano, lo que dice: si permaneces. Si permaneces. Dios vio el corazón de Salomón y le pregunta a Salomón: ¿qué quieres? Dame sabiduría para poder gobernar a todo este pueblo. Por cuanto pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría y riqueza para no solo gobernar, sino que también para que él pudiera realmente dirigir. Mire lo que le pidió. Ahora la pregunta es: ¿qué le pedimos nosotros al Señor? Porque muchas veces, hermano, le pedimos: dame salud, pero a veces nos da la salud y nos volvemos a enfermar porque no somos permanentes. Hermano, muchas veces, no sé si le ha tocado, pero tal vez, no sé, ha prometido: Señor, si realmente me pasa esto, me das esto, pasa lo otro, y yo te serviré. Y Dios, como es bueno, cumple. Y después nosotros se nos olvida las promesas. Dice la Biblia: no prometas si no vas a cumplir. No vaya a ser que venga un ser al lado y lleve la noticia ante el rey y sea destruida la obra de tus manos a consecuencia de que prometiste y no cumpliste. Y a veces está uno: Señor, es que no me alcanza y trabajo hasta overtime. ¿No será que hay una promesa que le hicimos al Señor y no la hemos cumplido? Señor, si me sanas. Mire Jacob: Señor, si tú me bendices, el diezmo de todo te lo doy. Dios lo bendijo y Jacob nunca diezmó. Es que ese es el punto. El Señor, mire, envía, hermano, a Jonás a Nínive. Y Nínive, usted sabe la historia. Jonás no quería ir porque Nínive era un pueblo que odiaba al Señor, pero eran desventurados contra el Señor, por no decir desgraciados. Eran malos contra el Señor. Y el Señor manda a Jonás y Jonás se molesta: pero ¿cómo es que tú me envíes a un pueblo que te odia? Bueno, el punto es que viene el Señor, hermano, y le da el mensaje a Nínive. Nínive entra en un momento de arrepentimiento. Todos, hasta los animales, entraron en un ayuno. Y Dios detuvo la destrucción de Nínive. Y Jonás no discernió, porque Jonás, 4 capítulos y se murió. Y ha sido uno de los evangelistas más grandes de la Biblia. Y no era un mensajón, no tenía pantalla, nada. De aquí a 40 días se va a destruir Nínive. Eso fue todo. Se convirtió toda la ciudad. Y el punto es que después de que leemos la historia de Nínive, Nínive después fue destruida porque volvió a hacer lo mismo. El permanecer no es tan fácil, solo si realmente uno está enamorado del Señor, si uno ha entendido lo que es el Evangelio. Porque a muchos se les hace cargoso, se les hace difícil. Hermano, no le voy a preguntar, pero si usted está enamorado, no le da, hermano. Dice que cuando uno está enamorado es ciego. Por eso dicen que el amor es ciego, ¿no? Si yo me acuerdo cuando llegó mi esposa, ella decía: uno no ve errores. Uno ve corazoncitos caminando, ¿verdad? Cuando uno está enamorado.
El amor cubre multitud de faltas. Entonces, si realmente permanecemos en el Señor, mire, no es permanecer para pedir, es permanecer porque lo amamos y automáticamente Él concede los deseos de nuestro corazón. A veces lo pensamos, ¿no le ha pasado que usted está pensando? Y no le digo en cosas grandes, algo tan pequeño que Dios concede. Entonces ese es el punto del Evangelio. Para crecer en todos los aspectos, para madurar, permanecer. Porque uno se va conociendo. Porque nosotros, mientras somos buenos unos contra otros, nos amamos. Una me hacen, se me sale el verdadero yo. Pero si nos vamos conociendo, el amor cubre multitud de faltas. Y es necesario, porque a través de la Santa Cena pasa algo muy lindo. Primera de Juan 2:28 dice: ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Es que mire, ahí va a ser un momento donde entró un hombre que no iba vestido para bodas, y el Señor le dice: ¿qué haces aquí? No estás vestido para este tiempo. Y lo echaron a las tinieblas de afuera. ¿No le ha pasado, hermano? Le voy a contar algo. Ahorita en el retiro me dice un amigo pastor: mira, hay un lugar adelante. ¿Y quién está ahí? Nadie, me dijo. Y hermano, ¿y cómo? Entonces yo llego, me meto entre todos y me siento. Sentándome estaba, y ya el pastor estaba predicando. Y yo ya pues hasta poniendo atención, cuando miro así para arriba: ese es mi lugar, me dijo. Híjole, hermano, yo decía: trágame tierra. Y ahora, porque estaba enfrente, casi al delante, y todos iban a ver que yo me iba a ir, así como agachado. Le digo: es que me dijeron, sí, pero mira, ¿no viste mi carnet? Se le había caído. Mi carnet está ahí. Y el oso, hermano, porque imagínense que ustedes ahí peleando, no peleándose, pues, sí, espérate, ¿y ahora cómo hago? Porque yo traía mi mochila. Y entonces yo dije: ya, qué vergüenza, ¿qué van a decir? Ahorita que me pare, lo sacaron del lugar donde está. Pero eso es humano. Que sea del cielo. Que me digan: no perteneces a mí. Y todos, millones viéndonos, para que tengamos confianza, para que discernamos, para que entendamos, para que conozcamos cuál es la manera de entrar, cómo es la manera de permanecer. Y cuando tenemos los elementos, pues nos vamos a hacer como es Él. Él sufrió, Él padeció, Él aguantó, Él soportó. Como cordero mudo fue llevado a matadero. Yo no le vengo a decir: hermano, es bien fácil. No. Si alguna vez a todos nos ha dado ganas de tirar la toalla, nos dan ganas de que ya no aguantamos, pero ahí es cuando Dios se glorifica, porque le da fuerzas al que no tiene ninguna. Ayúdeme a bendecir al de la predica. Permanece, hermano. No sé qué prueba estás pasando, permanece. O tal vez no estás pasando ni una prueba, tal vez estás bien acomodado, pero entonces le permanece en la lectura, en la Biblia, en el mover de tu Espíritu Santo. Póngase de pie. Qué triste, hermano, que Dios hoy nos da la oportunidad nos da la oportunidad y cuando yo veo lo que dice la Biblia, que sudó Jesús gotas de sangre, hermanos, ¿dónde están los que van a servir los elementos?
quiero decirte hoy que en medio de las circunstancias permanezcas. El mundo pasa también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando nosotros permanecemos, mire lo que dice 1 Juan, con esta voy terminando. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Cuántos jóvenes hay acá? A ver. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Hoy que en la administración de los elementos podamos nosotros presentarnos delante del Señor. No sé cuál sea la condición de cada uno, pero lo que sí te quiero decir es que es un tiempo, es un momento, es una oportunidad para que esos elementos provoquen en nosotros el deseo, te activen, te habiliten. Si has menguado, si te has enfriado, si te has acomodado, si te has acostumbrado, si te has entibiado, si hay algo que está pasando en este momento, que hoy la administración de la palabra provoque en nosotros el deseo de agradarle, el deseo de servirle, el deseo de buscarle. Mire, todo va a venir añadido. Estamos viviendo un tiempo peligroso donde las enfermedades siguen manifestándose, donde los problemas, hermano, de este mundo siguen dando de qué hablar, de provocar temores, miedos, inseguridades. Pero aquellos que permanecen en medio de las circunstancias, Dios hace una diferencia en el pueblo que le busca, en el pueblo que le cree, en el pueblo que le ama. Y que hoy, en el nombre de Jesús, podamos nosotros entender ese principio. Yo, antes de tomar los elementos, quiero orar por todos los enfermos. No los voy a hacer pasar, sino que antes de tomar los elementos podamos nosotros, como dijeron las profecías, hablaron de la fe. Hoy quiero ministrar fe. Hoy quiero ministrar que esto no es solo una galletita, un pancito, una copita. No, es la sangre de Jesucristo y es el cuerpo de Jesucristo. Cuando tú te lo pases por tu boca, por todo tu ser, es el cuerpo y la sangre de Jesucristo que traiga sanidad, que traiga bendición, que traiga liberación, que traiga afirmación, que traiga, hermano, que podamos permanecer, que podamos crecer, que podamos creerle a Dios, y que anhelemos, que lo amemos, que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Y que en el nombre de Jesús esta mañana se rompa con todo ciclo que ha estado viniendo sobre nuestra vida, y que en el nombre de Jesús podamos nosotros atraer la bendición sobre nuestra vida, y que venga el Espíritu Santo no solo convenciéndonos para que seamos firmes, y que en el tiempo final venga la administración de permanecer. Porque hay una promesa de Juan que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Fíjese, y yo lo resucitaré en el día final. Yo te quiero decir algo. Hay dos ordenanzas en la Biblia: bautismo y santa cena. Si no te has bautizado, para poder tomar santa cena tienes que bautizar. A menos que si tomas ahorita allá afuera te bautizamos. Porque
eso es lo que Dios marca, porque así nos hacemos uno con Él, muerte y resurrección. Y aquí dice: el que come y bebe mi carne tiene vida eterna, pero tiene primero que, hermano, entender el principio, discernir por qué se hace. Los corintios lo que hacían, que tomaban y comían, le dicen: no háganlo en su casa. No discernían el poder que hay en lo que vamos a hacer. Entonces lo que yo quiero es que disciernas, que separes mentalmente una cosa de la otra, que conforme empezamos a cantar un himno, empieces a decirle: pongámonos a cuentas con el Señor. Que el Espíritu Santo traiga a memoria, para que haya una habilitación poderosa esta tarde. Que venga la sanidad, que venga la fuerza, que venga vida sobre tu vida, pero una vida que impacte tu corazón y vuelvas a vivir este tiempo tan hermoso que Dios nos ha dado. Cantemos. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. Con sus ojitos cerrados, ¿por qué no habla con el Señor un momento? De mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. A pesar de mi infidelidad, tú eres fiel. A pesar de mi frialdad, tú eres tierno. A pesar de mi lejanía, tú te acercas a mí para amarme, oh dulce Jesús. ¿Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? ¿Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? Tu amor me quebranta al ver que eres así. ¿Cuánto daría por amarte como me amas tú a mí? Señor, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, apelamos a la sangre de Jesucristo para que tú te glorifiques en todos los enfermos, Señor, que están al alcance de mi voz. Oramos por Cristina Pérez. Señor, oramos por los hijos de Brisa Hernández y por cada una de las peticiones, tus hijos, y juntos elevamos delante de ti. Que tu sangre preciosa, Señor, al ser nosotros partícipes, venga la administración sobre nuestra vida, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre nuestro cuerpo. Trae la sanidad, Señor, sobre cualquier órgano del cuerpo, Señor, que está siendo afectado. Glóbulos blancos, glóbulos rojos. Señor, la sangre, que la sangre de Jesucristo, Señor, traiga sanidad, aún en las herencias de las cuales todos fuimos
partícipes. Que tu sangre, que es poderosa, Señor, traiga esa sanidad. Que los problemas aún espirituales, Señor, venga una libertad. Como dice tu palabra, que tú nos harías libres. Que hoy, Señor, haznos libres de toda aquella visitación constante que viene en este tiempo. Libre de áreas, Señor, que están destruyendo tal vez matrimonios, que están destruyendo hijos, que están destruyendo hogares, familias, Señor, que se han convertido en leyes en el cuerpo de tus hijos. Y que hoy, en el nombre de Jesús, seas tú, Señor, como el Todopoderoso, trayendo sanidad, trayendo libertad. Páncreas, riñones, matrices. Por favor, Señor, glorifícate. Que desde la coronilla hasta la planta de tus pies, Señor, los pies de tu pueblo, Señor, de cada uno de nosotros, envía un espíritu de sanidad. Porque no abre sus labios y dice conmigo: Señor, envía un espíritu de sanidad. Tal vez usted está bien sano, pero también es un momento para interceder por nuestros hermanos. Interceder, Señor, de tal manera, Señor, que hoy podamos atraer, Señor, un espíritu de sanidad. Ven bendición, ven sanidad, Señor. Renueva, restaura, Señor, todo aquello que está afectando la vida de tu pueblo. Y que basado en la administración que hoy ministramos, ayúdanos a permanecer. Ayúdanos, Señor, a resistir. Ayúdanos a no retroceder. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres bueno y que tu misericordia nos está alcanzando. Y que tu anhelo es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Batallas, Señor, con drogas. Batallas, Señor, con estupefacientes, con medicina. Batallas de sueño. Batallas, Señor, de ansiedad. Hoy ponemos delante de ti, Señor, todo problema, toda enfermedad, toda situación, todo temor, todo miedo, Señor. Y que sea tu sangre preciosa, Señor, sellando nuestro corazón, porque fuimos comprados a ese precio, Señor. Y para que trajeras esa libertad sobre nuestra vida, y que fuéramos firmes, con una fe, Señor, inamovible. Diga conmigo: hoy recibo la sanidad. Tal vez en tu casa hay enfermo, diga: yo recibo esa sanidad, ese milagro, eso que parece imposible. Danos el conocimiento, danos el entendimiento y danos el discernimiento, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, diga conmigo: ven bendición, ven sanidad sobre nuestra vida, sobre la vida de tu pueblo. Por favor, reprende, Señor, toda doncella de la muerte, todo espíritu de enfermedad que ha querido venir a enseñorearse, Señor, a hacer temer a tu pueblo. Sino que hoy, en el nombre de Jesús, ministramos vida. Que venga el soplo de tu Espíritu Santo, así como en el valle de los huesos secos, Señor, y que traiga vida sobre tu pueblo. Que se levanten los que han caído, que se despierten los que están dormidos. Que venga el ánimo de parte tuya, Señor, para fortalecer a los de ánimo caído. En el nombre de Jesús, creemos que somos libres. Creemos que por la sangre de Jesucristo somos sanos, somos bendecidos.
y aún tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Diga conmigo, yo lo creo. Pero dígalo con fuerza, yo lo creo. Por tu sangre libre soy. Sí, Señor. Libre soy. Tú veniste a proclamar libertad sobre los cautivos, Por tu sangre sanidad a los enfermos, sano, libertad a los oprimidos, sano soy. y a declarar un año favorable. Por tu sangre Hoy es un día favorable. sano soy. Hoy es un día de bendición. Sano soy. Hoy es un día donde Dios proclama bendición sobre nuestra vida, Por tu sangre cancelando toda maldición. sano soy. Que venga la sanidad Libre soy. en el nombre de Jesús. Por tu sangre libre soy. Puedes decir conmigo, Señor, hoy recibo mi sanidad. Hoy recibo mi libertad. Declárelo así con fuerza. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque ahorita usted va a interceder. Porque ya la creemos por nosotros. Ahora vamos a orar por los nuestros. Pero no solo digo nuestros, los de nuestra casa, nuestros, nosotros. Abra sus labios y empiece, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a decir, Señor, conforme a lo que Dios le ponga en su corazón, hoy, Señor, nosotros oramos. Hoy nosotros intercedemos. Señor, que en este fluir que está de libertad, que en este fluir de sanidad, Señor, tú llegues al corazón de aquellos, Señor, que hay incredulidad, que hay dureza. No los juzgamos, sino rogamos, Señor, que tú los atraigas con lazos de amor, de misericordia. Aquellos hijos que se han alejado, aquellos esposos que no quieren nada, aquellas esposas que también, Señor, se han olvidado. Señor, hoy en el nombre de Jesús abrimos nuestros labios, Señor, para poder decirte, Señor, tú eres Dios todopoderoso. Atráelos, atráelos, Señor, conforme a este año favorable. Que vuelva el deleite sobre sus vidas, que vuelva el deseo de agradarte, de servirte. Por favor, por amor a tu nombre, que venga un nuevo tiempo, Señor. No calle, no calle, empiece. Mire, no seamos como aquel rey que solo golpeó la tierra 3 veces. Diga, Señor, hoy declaro sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos, sobre mis yernos, sobre mis nueras, sobre mis suegros, sobre mis suegras, sobre mi familia, que aquellos que no te han conocido, envía ángeles, Señor, a esos lugares, para que tu gloria se manifieste, para que despiertes a los valientes, aquellos que te sirvieron, aquellos que predicaron, aquellos que cantaron, aquellos que evangelizaron. Que vuelva una vez más el querer y el hacer. Que los habilites, que los actives, que te conozcan, oh Dios. Que te conozcan, que sepan que tú eres real, que sepan, Señor, que aún en medio de la adversidad, aún en medio del valle de sombra y de muerte, tu vara, tu cayado les dará aliento.
Que nuestros hijos que no te conocen puedan tener un encuentro, Señor. Háblales en sueño, ministra su conciencia. Muéstrate a esta generación, Señor. Si tú tardase, será la generación que enfrentará todo lo que está por manifestarse. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hágalo personal, dile: visítame, visita mi casa, visita mi matrimonio, visita a mis hijos, los hijos de mis hijos. Tal vez están perdidos, tal vez están abandonados, tal vez hay cosas que aún en su identidad no están seguros. Dios, tú eres el Todopoderoso. Atráenos, Señor, y en pos de ti. Padre, en el nombre de Jesús, así como tú sellaste todo con sangre, hoy, Señor, levantamos el pan al cielo, el pan de la liberación. Que esto provoque en nuestra vida que seamos libres de toda atadura y conozcamos a ese Dios todopoderoso en una dimensión diferente. Padre, bendigo los elementos y al presentarlo, Señor, este es un pan que así como lo natural se vuelve espiritual, pero también llegue hasta lo celestial. Que este pan, que es natural, que al nosotros ingerirlo haga el efecto espiritual y que se pueda abrir lo celestial ante nuestros ojos. Gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por ministrarnos y visitarnos. Y en el nombre de Jesús comemos el pan. La copa del nuevo pacto. Puede decir usted: es un nuevo tiempo sobre mi vida. Atrévase a decir: sobre mi matrimonio, sobre mi familia, sobre todo, sobre mi salud, sobre mi economía. Un nuevo tiempo sobre mi casa, sobre mi estatus legal. Se abrirán puertas. En el nombre de Jesús, la sangre de Cristo selle tu sanidad, selle tu libertad, traiga paz a tu corazón, confianza, bendición, y que hoy empiece un nuevo tiempo sobre ti y sobre los tuyos. Que la sangre de Jesucristo, Señor, selle este momento y nos haga permanecer hasta el final. Tomemos todos de la copa. Su sangre preciosa, su sangre preciosa, como aquellos que cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Fuimos comprados a precio de sangre.
Padre, yo en el nombre de Jesús sello esta palabra, sello esta administración de un tiempo nuevo. que fluyó por amor. Quede sellado sobre tu vida. Hay poder en la Fuiste comprado, fuimos comprados a precios de sangre para permanecer. Pueden caer 1000 y 10,000 y el mal no llegará. Hoy bendigo la permanencia en tu vida. Resiste, aguanta, sé firme, sé fiel hasta el final. Que las circunstancias sean solo el escalón para subir más alto y más alto, y un día veremos al Altísimo. Así te bendigo en el nombre de Jesús. Y que ese tiempo proclamado, este año favorable, venga sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay poder en la Dígalo conmigo, hay poder en la sangre que derramó. Oh, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. hay poder. Créalo conmigo. Hay Hay poder en la sangre que derramó. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos que hay poder en tu sangre. Y así, Señor, en este tiempo y ministración y la unción de tu Espíritu, hoy nosotros también, Señor, queremos orar por tu hija Blanca Hernández. Queremos extender la cobertura, Señor, que está sobre mi cabeza. Ese manto quíntuple, apostólico, profético, evangelístico, magistral y pastoral. Por favor, Señor, que seas tú también, no solo a través de tu Espíritu Santo, dándonos esa capacidad y guianza para dirigir a tu hija como una novia enamorada que se deleita, ataviada, adornada, preparada con frutos, para cuando tú vengas, ella pueda decir: venga mi amado y pruebe de este delicioso fruto. Así la bendecimos, así la recibimos, y así nos comprometemos delante de ti, delante de tus hijos, Señor, para prepararla para ese evento glorioso. Reprende, Señor, todo ataque de las tinieblas, toda obra de las tinieblas que no tiene parte ni suerte sobre su vida, sino, como dice tu palabra, sobre toda gloria hay un dosel. Que así no solo ese manto que está sobre mi vida, sino también por sobre todo la sangre de Jesucristo, que la cubre, que la protege, la guarda y la sella para este tiempo. Así la recibimos, así nos comprometemos, dándote gracias, Señor, por tu hija, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Señor. Gloria a Dios.